Constantino. Lealtad y controversia. Al rastrear nuestro linaje cristiano desde los primeros siglos, encontramos a la Iglesia cristiana difamada. No era popular. Muchos de los cristianos del primer siglo pagaron el precio de su fe con sus propias vidas. El Coliseo de Roma se eleva hoy como un testimonio de esto. Bajo la Roma pagana, la Iglesia cristiana tiene muchos problemas. Pero lo que está claro es que la intensidad de la persecución mantuvo la Iglesia libre de cristianos nominales y tibios. Si eras cristiano, tenías que serlo de verdad. No había término medio. Pero en el siglo IV sucedió algo que lo cambió todo de forma dramática. La conversión de Constantino cambiaría el curso de la historia para toda la cristiandad. El origen de todo se encuentra aquí, en York, Inglaterra. En el año 306 después de Cristo, Constantino es declarado emperador aquí. Su padre Constancio estuvo en Britania entre los años 305 y 306 después de Cristo, y Constantino estuvo con él hasta su muerte. Al morir su padre es declarado emperador, pero el suyo no sería un camino de rosas. Constantino tenía dos rivales, Licinio y Magencio. En su guerra contra Magencio, Constantino sabía que necesitaba ayuda. No tenía suficientes soldados, así que busca la ayuda de Dios. Creyó haber visto una cruz en el cielo y oyó las palabras: "Bajo este signo vencerás". Tomó esto como una señal para convertirse al cristianismo y desde entonces se introducen cambios importantes. Roma pasaría de ser pagana a convertirse en la sede papal. En lugar del paganismo, el imperio profesa ahora el cristianismo. Muchos historiadores debaten la autenticidad de la conversión de Constantino. ¿Fue una conversión bíblica profunda y arraigada? ¿O era una estratagema política para mantener unido un imperio dividido? Lo que sí está claro es que después de su conversión, se cuelan nuevas prácticas dentro de la Iglesia. Los templos, antes paganos, ahora se convierten en cristianos. El Panteón de Roma se transforma en iglesia cristiana y los antiguos dioses adoptan nombres de santos. Por ejemplo, Júpiter es ahora San Pedro, y la lista continúa. Mientras algunos están contentos con los cambios y aplauden el cese de la persecución y su nuevo estatus, hubo muchos cristianos en toda Europa que los rechazan. Para ellos, la persecución continuó al no seguir la misma línea que la Iglesia Madre. Estos eran cristianos que mantenían pura la fe de los apóstoles que habían heredado. Eran grupos esparcidos por toda Europa, en el norte de Italia, el sur de Francia, la Iglesia celta aquí en Gran Bretaña y en muchos otros lugares. La Biblia los menciona como la Iglesia del desierto de Apocalipsis 12, 6 y 14. No eran los más grandes, no eran los más numerosos, pero Dios ha tenido siempre un pueblo que le es fiel a Él y a su palabra. Desde este momento surgen dos ramas de la Iglesia. La Iglesia reconocida, la principal, pero una Iglesia adulterada, y por otro lado la perseguida, a menudo la más pequeña, pero una Iglesia pura. La pregunta para nosotros hoy es, ¿a cuál de las dos pertenecemos? Ojalá nunca alteremos la verdad para ser populares. Ojalá seamos fieles a Dios y a su palabra, sea cual sea la situación que debamos enfrentar.